Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas a esta reacción de un video que hace unos días publicara la Kobacha MX tocante al anime de Rurouni Kenshin 2023. Pero antes de iniciar, me gustaría recomendarte que te suscribas si aún no lo has hecho a este canal, a De Tokio a Jerusalén. Aquí hacemos reseñas de los animes en emisión, análisis de los mangas Dandadan y Boku no Hero Academia, todo visto desde el punto de vista de la filosofía y de la espiritualidad. Y bueno, ahora sí, arrancamos con este video que se titula Boicot a Rurouni Kenshin 2023. Y tú te preguntarás, ¿por qué un boicot a esta serie tan entrañable que marcó mi infancia? Bueno, voy a dejar que sea precisamente Gabriel quien conteste a esta pregunta. Hola mixes de la Covacha, yo soy Gabriel y en este video hablaré sobre un asunto, diría yo, bastante relevante para la temporada de anime verano 2023. Hablemos sobre Rurouni Kenshin. Aunque las opiniones que expresaré a continuación las digo a título personal, en la Kobacha Anime no vamos a reseñar este anime ni a considerarlo para formar parte de nuestro contenido, salvo por este video, ¿verdad? ¿Por qué? Les platico. En primer lugar, hay que mencionar, para quien no conozca este canal, la Kobacha MX, hay que decir que ellos tratan temas de cómics, de películas, de anime y manga, que ya llevan bastante experiencia en ello, que muchos de ellos son referentes en crítica en la industria. Recomiendo mucho el canal. Yo recientemente empecé a seguir los en vivos de la Kobacha Anime. Continuamos. En primer lugar, y por si alguien no lo sabe, Rurouni Kenshin, también conocido como Samurai X en Latinoamérica y Kenshin el Guerrero Samurai en España, cuenta la historia de un espadachín de la era Meiji. Se trata de un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki, que fuera publicado originalmente entre 1994 y 1999 en la Weekly Shonen Jump. La primera adaptación de la historia a anime fue dirigida por Kazuhiro Furuhashi y fue emitido entre 1996 y 1998 en Japón. Gozó de gran éxito en Japón y el resto del mundo y tuvo distintas iteraciones, ovas, videojuegos, live action, novelas ligeras y demás. Se trata de la obra más connotada de su autor. ¿Y cuál es el problema con eso? Ninguno. Entonces, bueno... 2017. La Policía Metropolitana de Tokio presenta cargos por posesión de pornografía infantil contra Nobuhiro Nishiwaki, el nombre legal de Watsuki, en aquel entonces de 47 años de edad. Las acusaciones resultaron fundadas. En posesión de Watsuki, tanto en su oficina como en su domicilio, se encontraron numerosos DVDs que contenían material obsceno, lascivo, explícito e ilegal con menores de 15 años. La investigación reveló que contaba con este tipo de materiales al menos desde 2015. Watsuki declaró su gusto por las jovencitas de los grados más avanzados de primaria y los primeros de secundaria, es decir, de entre 10 y 15 años. Poniendo el dedo en la llaga, porque ahí debe de estar. Sí, el crimen del autor es bastante obvio, no puede tener ningún tipo de excusa. Él mismo termina reconociendo, dando una declaración. Se dice mucho que hay que separar el autor de su obra, pero creo que lo voy a mencionar después, hay límites respecto a ello. Una cosa es que nos guste la obra y él mismo dijo, no hay ningún problema con la serie en sí. Digo, la serie tiene su reconocimiento, su esfuerzo, pero también tenemos que conocer esta otra cara de lo que ha pasado con su vida en los últimos años. Y no solamente con lo que hizo, sino con lo que pasó con su caso, que es lo que va a explicar Gabriel en lo que resta del video. Lo cual era consistente con el material encontrado durante la investigación. Curiosamente, Watsuki fue descubierto en el marco de otra investigación, es decir, la policía indagaba sobre la producción y distribución de material explícito, lascivo, obsceno e ilegal, y así fue como dieron con él. Shueisha, por su parte, anunció una pausa para el manga de Rurouni Kenshin que se publicaba en ese momento. De acuerdo con las leyes japonesas, la posesión de pornografía infantil puede derivar en encarcelamiento por hasta 1 año y multas por hasta 1.000.000 de yenes, o ambas. Solamente Shueisha decidió pausar la publicación, no cancelarla, no hablar al respecto, solamente pausarla, como tantas veces ocurre cuando algún autor se enferma, algún autor colapsa.
lo trivializó en ese sentido. Quizás algo más honesto hubiese sido cancelar la publicación en ese momento. Sin embargo, se decide por una pausa. 2018. Como consecuencia, en abril, Watsuki tuvo que pagar una multa de 200,000 yenes, aproximadamente $1,870 al tipo de cambio de aquel entonces, y no tuvo que pasar tiempo en prisión. Ni siquiera terminó el mes cuando se anunció que el manga de Rurouni Kenshin sería publicado de nuevo. El departamento editorial de Shonen Jump ofrece disculpas a sus lectores por la interrupción en la publicación del manga. De acuerdo con el comunicado, el mangaka pasó tiempo reflexionando y sintiendo remordimiento por lo sucedido. Watsuki. Ok, es una disculpa primero hacia la audiencia, a pesar de que estaban volviendo a poner al autor en circulación. Un manga tan importante representa grandes intereses económicos para la editorial. Watsuki ofreció disculpas por las molestias y por preocupar a todos y prometió que dará lo mejor de sí. ¡Yay! Y ya. Sí, es bastante ridículo esto, que solamente pasó un tiempo pensando en su crimen, recapacitó, es una buena persona y ya puede seguir. Y bueno, sí, suena esto completamente ridículo, ¿no? Creo que si tú o yo tuviésemos un familiar, un menor de edad, cuyo material del que se está hablando, lascivo, explícito, circulara en un personaje famoso, no nos importaría, o sea, estaríamos buscando una forma de que este grande mal se pague, ¿no? Y el autor aquí ni siquiera toca la cárcel, ni siquiera hay un intento para que pague su crimen, que no es trivial. Vamos a ver después una explicación de ello. Legalmente, la afrenta está salvada. En junio de 2018, el manga volvió a imprentas y posteriormente se anunció el lanzamiento de un nuevo anime de Rurouni Kenshin, ahora mismo en emisión. ¿Y eso es todo? Pues no. En primer lugar, ¿por qué es un problema la pornografía infantil? Ok, antes. Estaba en vísperas de precisamente estrenarse el anime que en este momento está en emisión, de Rurouni Kenshin 2023. Tuve oportunidad de ver un fragmento y wow, una renovación que tiene que ver con el tiempo en que vivimos. Pero fíjense los intereses que estaban barajeándose para que, a pesar del crimen de este personaje, continuase el plan como venía siendo, ¿no? Entonces se entiende por qué hubo, para empezar, una decisión tan laxa de la Shonen Jump, y también porque la ley no cayó contra este autor. Parece ser que en ciertas circunstancias la ley no es tan ciega como creemos. Y esto ocurre en un país que se nos ha vendido, quizás por desinformantes, como un país civilizado, un país de primer mundo, un país donde no hay tanto crimen. Y vaya que, ¿no será que hay más que no haya tanto crimen, hay mucha impunidad? Continuamos. Las infancias. Toda persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, y decididamente las niñas entre 10 y 15 años, de verse involucradas en este tipo de producción, están siendo invariablemente violadas o al menos abusadas sexualmente. La posibilidad de que exista trabajo sexual digno, libre y autónomo supone la capacidad de las personas para decidir sobre sus acciones y primar su bienestar al momento de ejercer dicho trabajo. Esto no es posible en el caso de menores de edad. La posesión de pornografía infantil supone la comercialización de pornografía infantil, y la comercialización de pornografía infantil supone la producción. Las personas que producen pornografía infantil llevan a cabo violaciones o bien abuso sexual de menores para satisfacer la demanda de compradores. Aunque no es motivo de este video hablar sobre los trabajos de esa índole, quien se gana su pan a través de su cuerpo, ya saben cómo. Un menor de edad no está en condiciones de decidir de esa forma sobre sí. Más bien está siendo manipulado y está siendo explotado. Las palabras que ha censurado ahí son las adecuadas. Se trata de vulnerar los derechos fundamentales de los niños y niñas. Lo que está poniendo muy atinadamente los puntos en las IES para que no quepa duda de la gravedad del asunto. Es decir, hay una relación directa entre el consumidor y el productor. Por otra parte, las personas afectadas por el abuso sexual en la infancia sufren afectaciones en lo inmediato y a largo plazo.
El daño va desde estrés postraumático, distorsiones cognitivas, malestar emocional, disociación, depresión, dificultades para socializar y pensamientos suicidas. El daño que padecen estas personas no es resarcido por el pago de una multa ni tampoco por el tiempo que Watsuki no pasó en prisión. Definitivamente, este clip de la explicación solamente de la naturaleza del delito sexual en menores, solamente ese clip es digno de ser viralizado y que más personas tengan en cuenta esto antes de, no sé, culpar a la víctima, por ejemplo. Lo que es más, es bastante seguro decir que las personas abusadas son doblemente vulneradas por la ostensible impunidad que se exhibe en este caso. Watsuki no solamente no tuvo mayores complicaciones en su vida, todo regresó a la normalidad e incluso se lanzó una nueva adaptación a anime de su obra. ¿Y qué? ¿Estás diciendo entonces que si vemos a Samurai X somos violadores? A pesar de toda esta suciedad, este caso tan terrible, el gobierno nipón o la editorial tuvo una increíble oportunidad para sentar un precedente de no permitimos que nuestros autores cometan crímenes, ni mucho menos de esta naturaleza, y la dejó escapar. No solamente es que no existe un mensaje positivo de, en contra de este tipo de criminales, sino que pareciera más bien que se les está premiando, dándole continuidad a sus proyectos, a lo cual a los ojos de todas las personas es como, solamente necesito escalar en una posición alta para ser protegido y ahora sí puedo ejercer mis cochinadas o lo que yo quiera. Obviamente no. Se trata de una decisión personal. Es un hecho que existe el discurso que soslaya, minimiza e incluso busca ocultar lo que pasó. Esto no tiene que ver con Rurouni Kenshin, ni se trata de cancelar a una persona que vivió hace 1000 años y cuyo influjo ya no tiene nada que ver con nosotros. Se trata de tomar postura respecto al discurso que solapa la violencia y la impunidad o hacer lo muy mínimo que está a nuestro alcance. 1. Dar parte a las personas que no conozcan esta historia y 2. Asumir lo que nos resulte mayormente congruente. Y pues eso, ese es mi reporte, esa es mi postura y la de mis amixes en la covacha. Muchas gracias por acompañarme en este vlog, por favor compártanlo y denle like, me parece especialmente importante en este caso. Suscríbanse a las diversas redes de la covacha para que estemos en contacto. ¡Yane! Yo ya le di retweet a los tweets de la publicación y te aconsejo que vayas al video que vas a encontrar en la descripción de este video, que vayas al video original, que le des like, compartas, comentes, para que esta presentación tan buena del caso y de su postura sea conocida por todos. Es importante que, aunque tomes la decisión de verlo, seas consciente de lo que está pasando y que hagas consciente a otras personas, porque la industria, tanto nos gusta, está manchada en muchos aspectos de ese tipo de corrupciones e impunidades. Cosas como la explotación de los animadores, cosas como la que hemos visto de la poca ética y las pocas consecuencias que tienen las personas que ocurren abusos tan profundos, tan horribles. Yo creo que Gabriel lo muestra de una forma bastante concreta, directa, y merece esto que se siga difundiendo. En De Toque Jerusalén, bueno, hacemos también eco a esta postura, me sirve esta crítica hacia la industria, hacia el medio, para también hacer una autocrítica. En De Tokio a Jerusalén, todos somos cristianos, evangélicos, protestantes, y creo que hay un estigma, a veces muy bien merecido, de que solapamos, soslayamos ese tipo de conductas, y es verdad. En catolicismo, en cristianismo, hay constantemente noticias de que un pastor, de que un sacerdote abusó de su poder y abusó de las infancias. Y no podríamos ser hipócritas en decir que nuestras medidas de entretenimiento no deben ser manchados de esta forma, cuando en los lugares donde supuestamente el niño, la niña, el joven, el adulto debe encontrar refugio, debe encontrar un lugar de paz, se le vulnere de esta forma. Y yo te pido que, haciendo eco de lo que ha dicho Gabriel, también, si tú has sufrido abuso, si tú has visto que una persona, a pesar de haber cometido un crimen, se le solapa, se le encubre, hay un carácter de impunidad, denuncies. Salgas de ahí también. No es obligado, no es obligada
a continuar en un lugar donde ocurren esas cosas. ¿Sí? En algo tan superficial, entre comillas, como es nuestro entretenimiento, somos consistentes con la defensa de los derechos del ser humano, cuanto más en un lugar donde supuestamente esperamos encontrar paz, alivio y desarrollo de nuestra persona. En The Toque Jerusalén hacemos eco, pero también intentamos vigilar que no siga pasando este tipo de cosas, porque así como en Japón, en Latinoamérica, la impunidad, la corrupción y también esos crímenes son el pan de cada día. Terminamos esta reacción al video de la Covacha MX. Te sigo recomendando que vayas al canal, consumas este contenido y todo lo que hacen. He visto algunos programas también de cómics de Spider-Man, creo que tienen los días domingos, si no me equivoco, aunque principalmente estoy consumiendo su contenido de anime, que me ha parecido genial, bastante bueno. Encuentro opiniones muy informadas, como ya se habrán dado cuenta. El que te habló es Kev, desde Tokio a Jerusalén, recordándote: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.